A veces es bastante complicado resumir en 10, 15 minutos que dura una editorial lo que ocurre en un país como la Argentina, que son muchísimas cosas. En esta nueva etapa la Argentina retrocedió a la fase 1 en gran parte de lo que es el AMBA, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos solamente un departamento que es Metán, en zona roja. El resto de la provincia todavía se mantiene estable. No sé hasta cuánto y cuánto tiempo y cuántos programas más tendremos que dedicar por lo menos un minuto a hablar del tema de la pandemia, porque nuestras vidas se desarrollan en el medio de esta pandemia. Desde marzo, 20 de marzo del año 2020, los argentinos y el mundo están pendientes de cómo desafiar la pandemia, cómo evitar las cuarentenas, cómo poder generar recursos para que no se caiga la economía y como consecuencia de eso también la salud. Nosotros nunca supimos priorizar adecuadamente las cosas. En este año, que es un año electoral para nosotros, es imprescindible que cada uno de nosotros empiece su labor ciudadana a pensar y a repensar, a reflexionar sobre nuestra conducta ciudadana, las preferencias electorales y cómo podemos ayudar desde nuestro lugar a que el país pueda hacer, aunque sea un poco, el cambio que necesitamos para que la Argentina se introduzca en una senda de crecimiento y no tengamos los bochornosos resultados que tenemos hoy. El presidente Alberto Fernández aseguró no hace mucho tiempo atrás, estamos en el mes de mayo, la inflación del último mes fue de 4,1%. Y ya en diciembre, antes de las fiestas, el presidente de la nación, no estábamos hablando de cualquier lego que anda dando vueltas por allí, el presidente de la nación, que tiene información seleccionada, dijo: para enero vamos a tener 20 millones de argentinos vacunados. Sin embargo, el presidente, por una ideología adolescente o por el imperio de la torpeza con la que a veces se mueven, no llegaron las vacunas, se dedicó a hacer negocios con su amigo Slingen, creo que se llama, con los rusos, con los chinos, y allí eliminó la posibilidad de tener 35 millones de dosis de Pfizer, que es la vacuna americana, que se la iba a dar la ONU en el plan COVAX. Todo eso tiene que ver con la irresponsabilidad con la que se gobierna. La función periodística está destinada a criticar, a mirar, a observar siempre con fundamento y siempre desde la razón y desde la justicia. No formo parte de la grieta, no estoy en un lado ni en el otro, no tengo filiación política. Consecuentemente trato, en la medida de lo posible, observar esta realidad con cierto grado de ecuanimidad, de equilibrio. ¿El presidente dijo eso o no dijo? Sí, lo dijo. ¿Qué pasó además de eso? Dijo además que si hubiese sido el presidente Macri en esta instancia, hubiese habido más de 10.000 muertos. Bueno, hoy la Argentina tiene 72.000 muertos. Hoy. Quiere decir que el gobierno realmente o es un gobierno de ineptos o es un gobierno de grandes mentirosos. De 10.000 a 72.000 hay una gran diferencia. Y sin embargo, el gobierno sostiene todavía como grandes evidencias de su desarrollo pandémico decir: señores, hemos hecho bien las cosas. Por eso en las encuestas les va tan bien. Una imagen negativa inusitada en los políticos. Un gobierno que se envejeció antes de tiempo en un año electoral. Que la pobreza en la Argentina no existía. Bueno, la pobreza en la Argentina existe.
que íbamos a ser peores que África. De hecho, llegamos a ser peores que África. Los chicos acá en la Argentina, en promedio tenemos el 63% de chicos pobres. Si nos vamos al conurbano bonaerense, tenemos el 63%, o perdón, el 72,9%. Si vamos a Mar del Plata, el 72,8%. Si vamos a una parte de la provincia de San Luis, estamos en el 68,5%. Y así sucesivamente en distintas provincias. ¿Cuánto tiene Somalia? 59,5% de pobres. Somalia. ¿Cuánto tiene Ghana? 55,3% de pobres. Para darte una idea, países africanos, con los que supuestamente íbamos a competir por el trono de la pobreza. Bueno, macanudo, esas son las cifras, esas son las estadísticas, y este es el retroceso que vive hoy la Argentina en esta segunda ola de la fase 1 en gran parte de lo que es el AMBA, la capital federal, provincia de Buenos Aires y demás. Los señores que están allí se presentan a un proceso electoral y tienen enfrente una oposición que también no sabe hasta el día de hoy capitalizar adecuadamente los errores que comete el oficialismo. La famosa crítica absurda, torpe, de Elisa Carrió a Macri porque se fue a vacunar a los Estados Unidos muestra la tensión y el nivel de discusión interna que tienen en Juntos por el Cambio. En la famosa dupla entre Rodríguez Larreta, Vidal, contraria a Macri y Bullrich, también está mostrando el nivel de desencuentro que tiene la oposición, con críticas realmente poco creíbles hacia un oficialismo empobrecido, empequeñecido en su acción política. Y si ni siquiera pueden capitalizar eso, es porque estamos mal. Entonces es importante que empecemos a darnos cuenta de qué cosas son las que fallan para promover un cambio. Probablemente nosotros tengamos mucho que ver con ese cambio que se debe promover en todo el círculo político. Aquí en Salta, sin ir más lejos, hemos tenido ya la semana pasada las famosas listas con candidatos. Hay algunos que nunca se fueron de la política, otros que habiéndose ido un par de años retornan a la política, otros que no se quieren ir de la política. A eso muchos le llaman actitud de servicio, vocación de servicio, pero yo en muchos casos le llamo necesidad de servicio. Hay muchos que están allí porque no pueden sobrevivir en otra parte o porque observaron claramente que la política es la que otorga mejores réditos en la Argentina. De hecho, la gente que le va bien en la actividad privada es muy difícil que vaya a recalar al tema político. Y hay algunos que le fue muy bien también como empresarios en la parte política o se volvieron empresarios después de haber sido políticos. Todo eso te está mostrando, para quien es un agudo observador de la realidad, estas desprolijidades que nos trae la sociedad, que nosotros necesariamente tenemos que emprolijar, entender e interpretar si queremos hacer un cambio. ¿O queremos llegar a la instancia donde digan que se vayan todos, como fue en el año 2000? Todos expulsados, donde no se lo quería absolutamente a nadie porque no tenían credibilidad. Bueno, desde aquella época al día de hoy han pasado 20 años. Y en esos 20 años hemos madurado como sociedad, supimos elegir mejor, tuvimos mayor institucionalidad, logramos hacer una democracia más sólida, más pura y más satisfactoria en sus resultados. No. Entonces de eso es lo que estamos hablando. Pero no se trata de hablar, se trata alguna vez de hacer. Res non verba, decían los romanos, hechos y no palabras.
Hoy todo el mundo viene con un cuento, la oposición, el oficialismo, todos tienen algo para decir y conectar un mensaje que muchas veces excede la realidad y es casi una ficción. ¿Cómo podemos hacer nosotros para interpretar lo que está pasando cuando la Argentina muestra una realidad que supera la ficción? Estamos empantanados hoy y no podemos crecer. Alguno me dirá, pero Jorge, usted es bastante torpe también. Si está viendo que hay una pandemia donde el mundo ha decrecido, ¿qué quiere? ¿Que nosotros empecemos a crecer? No. Lo que estoy pidiendo es manejar adecuadamente todas las variables que tiene como resortes de poder el gobierno para hacerlo adecuadamente. ¿Por qué razón la gente hoy no está vacunada como corresponde? Porque se dedicaron a hacer negocios con los rusos, con los chinos y a proteger a uno de los amigos del gobierno, que es el de AstraZeneca. Esas son las razones que hay que considerar a modo de responsabilidad de lo que el gobierno debió haber hecho y no logró hacerlo. Hay que contar toda la historia. Si se hubiese vacunado la gente como corresponde, si se hubiese testeado a tiempo como corresponde, si no hubiésemos estado con un gobierno que es incapaz de tener previsibilidad sobre los actos futuros, es probable que hubiésemos tenido resultados distintos. Menos aciagos, menos negativos para un país que se debate entre sobrevivir, si la Argentina sobrevive a esto, bueno, tendremos que darnos por satisfechos, o extinguirse en la insignificancia, en la torpeza. Hay muchas cosas que en algún otro momento también lo comentamos, que vale la pena que analicemos también de Salta, donde vamos a tener elecciones el día 4 de julio. Hasta ahora la fecha no ha cambiado. El panorama en Salta es medianamente estable, pero ya el COE va a dictar seguramente algún tipo de restricciones a un comercio, a un sector gastronómico y a un sector productivo que ya no tiene resto, no tiene aliento para poder seguir, y donde además de eso, la única ocurrencia de los políticos es seguir aumentando los impuestos. Entonces, todo no está conectado con un nivel de coherencia para decir, gobernamos en este sentido, entendemos lo que está sucediendo y vamos en este otro sentido. No hay esto. Brújula. Es necesario entonces que todos empecemos a ver cómo podemos tener una mejor performance. En Salta vamos a tener elecciones el 4 de julio y esta noche vamos a hablar un poco de política. Vamos a hablar con una persona que muchos la deben conocer, otros no tanto. Se retiró hace un tiempo, pero vuelve a la faz pública, a la política, nada menos que en una candidatura sumamente complicada y difícil, porque esa candidatura entraña a 10 competidores. Estoy hablando de la senaduría provincial por capital, que si bien es cierto es un voto dentro de los 23 que conforman el Senado, no es menos cierto que es un trofeo que cualquier sector político lo quiere tener, porque tal vez sea la antesala para llegar a una intendencia. Yo te conté que se dice en la jerga política que se gasta lo mismo para ser un senador por capital, o se lo instala o se preinstala para que después llegue a la intendencia. Entonces estamos en esa situación hoy. Vamos a ir presentando uno que otro candidato, aquellos que más o menos valgan la pena estar sentados acá, los vas a ver para de alguna manera hacer una radiografía de qué piensan, cómo piensan y qué es lo que vienen a ofrecerle a Salta. Para eso, brújula. Siempre brújula. Ya veremos. Muy bien, señores, ya estamos en brújula política para no dormir, con todo lo que te había prometido hace un instante antes de irme a la pausa. Esta noche
Vamos a hablar en forma distendida, noche de sábado, siempre con vos en el medio, que sos nuestro principal invitado, para charlar de estas cosas, reconocer personajes, entender qué piensan, por qué piensan de esa manera. Yo te hablaba hace un momento de los 10 que van a participar en la candidatura a senador por Capital. Unidos por Salta va a presentar, por ejemplo, a Emiliano Durán, Gana Salta a Matías Posadas, Salta para Todos a María Lapacet, el Frente de Todos a Pamela Ares, la Unión Cívica Radical a Bernardo Solá, Juntos por el Cambio a Martín Grande, Salta Independiente a Marianela Ibarra, Frente Grande a Luis Caro, el Frente Partido Obrero Más a Nilda Serpa y el Frente de Izquierda a Claudio del Pla. Son los 10. Uno de ellos está conmigo acá en la noche y es el doctor Bernardo Solá. Bernardo, un placer tenerte acá esta noche. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Me complace mucho. ¿Hace cuánto tiempo que dejaste la política? Activa o partidariamente Activa, hace sí. 20 años. Yo fui candidato a diputado en el 2001, en la época en la que se vayan todos. Sí, señor. Fui candidato. La última vez, en ese momento era presidente del Comité Capital y después me dediqué a la profesión. Y ahora estoy de nuevo. Y escuchaba, si me permitís un minutito, escuchaba tu editorial con mucha atención, la crítica que hacías hacia la sociedad en estos tiempos difíciles, de la cual me hago eco y responsable y tomo el guante. Y me pregunto por qué quiero volver o por qué vuelvo. Porque la verdad que ya estoy cansado o estaba cansado de mirar para otro lado. La verdad que estaba cansado en no participar, en quejarme y no hacer nada. Entonces, en este momento la Unión Cívica Radical me pidió que asuma el compromiso de ir de candidato a senador y la verdad que lo asumo con muchísimo entusiasmo y básicamente por ese motivo, porque quiero hacer, quiero estar, quiero participar. Son momentos difíciles y son momentos en donde creo que hay que poner el pecho a las balas y nunca le he esquivado esos compromisos. ¿Qué pasó? ¿Te tocó la conciencia ciudadana? Sí, siempre. Uno siempre está actuando en política, muchas veces no lo hace de manera partidaria, pero creo que era el momento, o sentía el momento que había que participar en serio. Y como decías vos, es un cargo en el cual entra uno, hay que ganar. Y hay mucha expectativa. Y hay que poner todo para ganar. Y la verdad que tengo mucho entusiasmo en participar en estas elecciones. Y creo que el radicalismo está en condiciones, si uno hace en este momento, nombraba a los candidatos, uno si empieza a ver, muchos van a la reelección, muchos son diputados, muchos son funcionarios y entraron por un partido, entraron por otro frente, ahora van por otro frente, le preguntaban a uno, ¿y por qué vas por este? Y bueno, porque me cerraron la puerta acá y me la abrieron acá. Y creo que... Ahí hay un tema que quiero, ya que lo estás tocando, le quiero contar a la gente. Hay un proyecto de ley que seguramente se va a presentar en los próximos días. Es de un diputado nacional de Juntos por el Cambio, para que sea sancionado aquel que siendo elegido por un determinado partido, luego de haber sido electo, renuncie a ese partido y se vaya con otro. A falta de ética tiene que entrar a funcionar la ley. Se supone que no debería estar normado eso porque la persona tiene un nivel de ética y de moralidad pública. Ahora, si entramos ya a normar eso es porque nos está haciendo falta, ¿no? Como sociedad. Eso se llama estafa. Claro. Es una estafa y una defraudación. Yo me acuerdo, volviendo al 2001 que te contaba, uno de mis proyectos era tipificar la estafa electoral. Pero en la forma, yo sé que es difícil, pero aquel candidato que prometía algo y no lo cumplía, que tenga una sanción. Porque parte de lo que me motiva a mí a estar nuevamente en política es que estoy cansado de que nos mientan. Estoy cansado de que me mientan. Bueno, hace un momento decíamos, te escuchaba decir... Un presidente dijo, por ejemplo, en el mes de enero prometo que 20 millones de argentinos van a estar vacunados.
y resulta ser que hoy tenemos el 4% de la población vacunada. Estamos en 12 millones de personas, nada más. De las cuales el 2% recibió las 2 vacunas, solamente el 2%. El presupuesto nacional, Sí. ley de leyes, Ajá. nos dice que la inflación anual va a ser del 29%, Ajá. cuando la proyección al ritmo que vamos mensual nos supera el 50%. Pero es muy sencillo, Bernardo. Estamos en el 5º mes del año. En el mes de enero tuvimos el 3%, 3,5% en febrero, 3,9% en marzo y el ministro 4,1% en abril. El ministro dijo, no, es el primer trimestre, nada más. Después va a bajar la inflación. Bueno, resulta ser que el mes de abril, que es el 4º mes del año, dejando atrás el primer trimestre que decía el ministro, le dio el 4,1%. Y ahora entramos en una cuestión, en una pelea con el campo por el tema de la carne, ¿no? Prometió asado. Bueno, a eso iba. Mentira tras mentira, que no podemos ya aguantar eso. Se va Macri porque ha vaciado las heladeras y yo le prometo asados para todo. La carne creo que subió en el último mes, creo 200 pesos promedio el kilo de carne. Y ahora pretende... De agosto a este año, el 70% subió la carne. Sí, y promete bajar la carne con una medida que sabemos que esa medida restrictiva de suspender las exportaciones va a generar un efecto totalmente contrario. Creo que en Liniers ahora subió la carne. O sea, prohibir las exportaciones me parece una medida puramente ideológica. No tiene nada que ver con el tema como el tema de las vacunas también fue ideológico. Todo es ideológico. Por eso la ideología nos ata y las ideas nos hacen libres. Entonces yo creo que hay que dejar menos la parte ideológica y proponer más ideas y llevar más ideas, ser más libre. Bueno, y para terminarte, presidente no es libre de hacer las cosas. Está atado a una ideología. Nosotros no nos podemos desayunar con esa realidad ahora. No, a mí no me engañó. Porque en mayo del año 2019, cuando Cristina Fernández eligió a Alberto Fernández como candidato presidente y ella vicepresidente, era una muestra clara y patética al mismo tiempo de lo que iba a suceder. No se vio en la historia de la humanidad que el vicepresidente elija al presidente en una fórmula de candidatos. Eso ya nos hacía sospechar lo que se venía. Bueno, ahora lo tenemos en vivo y en directo, ¿no? Esa es la degradación institucional que viene, es un proceso de degradación institucional que viene soportando la Argentina, yo te diría desde la década del 90, cuando a partir del menemismo se atomizó a todos los partidos políticos, era todo lo mismo, y a partir de eso hubo una degradación. En este momento todo funcionario confunde el patrimonio del Estado con patrimonio privado. La vicepresidenta que se hace llevar los diarios en el avión presidencial, a mí me da vergüenza, me da bronca, no me gusta, no me gusta esos que me abusos. Es confundir el patrimonio estatal con el... Eso no es confusión, eso es robo. Y yo, la verdad que estoy aquí para tratar de ser esa voz que ponga un límite a ese accionar abusivo por parte de los funcionarios y de los políticos. Es muy clara la postura de Bernardo, pero todavía no empezamos la campaña. De hecho, hay instrucciones del Tribunal Electoral que nadie puede anticiparse a la campaña que va a comenzar el día 4 de junio. El doctor Bernardo Solá está acá porque queremos reconocer en él a un nuevo candidato, pero para eso es importante saber algo de la vida de Bernardo Solá. ¿Te acordás cuándo te recibiste de abogado? Sí, en el 90. Año 90. Año 90. ¿Y dónde habías estudiado, Bernardo? Yo me recibí de bachiller en el Colegio Nacional de Salta. Ajá. Y de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y cuando terminaste con tu título bajo el brazo, ¿qué hiciste? ¿Te acordás? Sí,
Me tomé un año sabático. Está muy bueno, ¿no? Sí, Ajá. la verdad, y después empecé a trabajar y tuve la suerte de empezar a trabajar en un muy buen estudio en Buenos Aires. Con Moreno Campo en el era, estudio de ¿no? Moreno Campo, donde ahí trabajé durante 10 años. Ajá. Y viví 17 años en Salta, porque me fui a los 17 y volví a los 34. Es decir, que cuando volví a Salta había vivido la mitad de mi vida en Salta y la mitad en Buenos Aires. Y producto de haber vivido en Buenos Aires, mi mujer es de Buenos Aires, Ajá. una de mis hijas es De nacida en Buenos Aires y la más chica en Salta. Pero de familia absolutamente salteña. Sí, soy No nos olvidemos. octava generación Claro, de salteño. ¿Qué te parece? Y además de radicales, porque no nos olvidemos que el doctor Bernardo Solá Padre Bubi Aquí era un hombre que había hecho sus armas siempre dentro del radicalismo, el famoso y centenario Partido Radical, Así es. ¿no? Sí. Por ejemplo, llegó a ser embajador, me acuerdo, Fue viceministro de de Educación educación de, Alfonsín de Alfonsín. y embajador en Panamá de Alfonsín y fue presidente de la Unión Cívica Radical. Ujú. En el ¿Cómo año- ves hoy la Unión Cívica Radical? Un partido que gobernó también la Argentina en 6 oportunidades. No nos olvidemos desde Ortiz, Guido, Frondizi, Alvear, Alvear, Alfonsín, Ilia. Ilia. Yo pongo acá en Los años relieve 60, Ilia. que lo derrocan en el año 66 con el golpe de Onganía. Yo hago hincapié en la figura de Ilia como una mezcla de lo que debería ser el radicalismo, puede ser entre Alvear, Ilia, Balbín y Alfonsín. Ujú. La honestidad, la pulcritud política de Ilia. Bueno, pero es que nace el radicalismo con esa impronta. Bueno, y eso es el 26 de junio del año 1891 la nace el revolución del radicalismo. parque. Claro. No nos podemos olvidar de los postulados que tenía el Y radicalismo. ahí yo te interrumpo. Si Sí. yo te hablo de la revolución Sí. del parque, te hablo de la historia del radicalismo. Y cuando hablamos de otros candidatos, por eso yo quiero darle valor al partido político, ¿de qué partido, si vos lo sientas acá, le preguntas de qué partido, cuál es la historia y por qué partido sos candidato? Y no hay respuesta. Yo No hay respuesta. Yo en un debate digo, yo soy esto, yo soy Bernardo Solá, soy esto, me conocen, vengo de tal partido y mi partido es este. Pero ya me pasó eso. Y le digo, les doy los 10 minutos a ustedes. No, Tienen ya me 10 pasó. minutos de un debate para Preguntarle al explicar. candidato de qué partido es y no tenerla. Pero vos decías con mucha precisión lo que ha pasado, ya lo conocemos todos. La famosa extinción de los partidos políticos, la decadencia de los partidos políticos, que muchos se han convertido en un sello de goma. Hay pocos que tienen la historia del radicalismo desde el año 1891 hasta hoy, o figuras emblemáticas en la vida nacional como Leandro Alem, como Ilia, como Frondizi, Irigoyen. como Irigoyen. Bueno, hay una historia muy rica que adorna lo que es el radicalismo. Pero eso ha dado lugar hoy, primero a los frentes políticos y después al espacio político ya como una superestructura política para seguir juntando gente sin filtro, donde no hay identidades, donde las personalidades se han ido diluyendo para dar paso a esas superestructuras que no son conducentes muchas veces a nada, ¿no? Son conducentes en beneficio propio. Claro. Esas superestructuras lo que hacen es llegar al poder a través de una estructura conformada por distintos partidos sin historia, porque hay partidos que tienen 1 año, 5 años, 4 años, y todos esos forman un frente que tienen a veces nombres que uno ni sabe, y todo eso llevan a que se aglutinen con un único fin, que es llegar. Y el problema no es llegar, el problema es llegar ¿para qué? Bueno, Y ahí es donde claro. yo me planteo y digo, ¿por qué quiero estar en política? Porque creo que hay que... pero antes que me actividad- digas por qué quiero estar, Sí. que de hecho ya hiciste, digamos, una primera respuesta sobre eso, quiero saber por qué elegiste el radicalismo. ¿Era por tradición familiar, por convicción propia,
porque crees en los postulados del radicalismo, que si vos te acordás, no sé si la gente habla siempre de las 3 banderas del peronismo, pero jamás habla de las 3 cosas que tiene el radicalismo como impronta, ¿no? Igualdad de oportunidades es una de ellas. La otra que tiene que ver mucho con lo que se vive pidiendo, el compromiso de responsabilidad y al mismo tiempo de obligaciones. Es decir, igualdad de derechos y de obligaciones, que lo plantea solamente el radicalismo, en un país donde mucho se habla de ampliación de derechos y 0 obligaciones. Y hace mucho hincapié en la educación. También. Es quien introduce Alvear, introduce en el radicalismo la reforma universitaria en 1918. El radicalismo es muy rico y me preguntabas por qué soy radical. ¿Por qué? Obviamente, primero es como cuando uno de una determinada religión, ¿por qué sos católico? Me bautizaron, mis padres soy católico, y después, a la mayoría de edad, uno puede optar o no. Yo nací en una casa radical. En el año 73 yo pegaba afiches cuando mi padre, yo tenía 6 años, 7 años, y lo acompañaba, y mi padre, yo pegaba afiches porque él era candidato a senador nacional. En el 83 pegaba afiches por Alfonsín presidente y mi padre candidato a gobernador. Y a medida que fui estudiando en la facultad y a medida que uno va creciendo, me fui haciendo de corazón radical. Ya no por tradición, sino por sentimiento. Porque creo... Está la famosa definición del sentimiento radical, ¿no? Pero creo en la honestidad de Ilía, en la recuperación de la democracia y de las instituciones de Alfonsín. Eso es ser radical. Radical es una... Si uno podría hacer una metáfora, puede decir que ser radical es un estilo de vida, que está marcado por la austeridad, por la poca opulencia, por básicamente el ejemplo diría que es honestidad, no robar, no mentir. Ahora hay una cosa no que es muy importante. No es tan difícil eso. A lo largo del tiempo, a veces se van acuñando frases que cuesta después, sobre todo para la gente desprevenida, no observarlas de cerca. Ser una persona honesta, decente, comprometida con ciertos valores y demás, es el sinónimo de ser poco pragmático, de no saber gestionar cuando uno está en la administración pública, de ser mal funcionario, mal gobernador, mal legislador. Todo lo contrario, y tampoco creo que sea una virtud ser honesto, no es una virtud. ¿Es una obligación? Uno es honesto, uno cuando está en la función pública no puede robar, y precisamente, y no solo en el ámbito de la política, sino muchas veces en el ámbito de los negocios también, dicen, no, este es honesto, como si fuera un disvalor, cuando es obligación de todo ciudadano que está comprometido y actúa en política, la honestidad y sobre todo dar cuenta de sus actos. Yo quiero saber quién o cuántos legisladores, funcionarios, dan cuenta de su tarea trimestralmente. Antes la Unión Cívica Radical, los candidatos, una vez que eran elegidos, estaban obligados por el partido a concurrir a la sede y cada 3 meses dar cuenta de su actividad. Y creo que hay que volver a eso. El partido era quien le obligaba a que diera cuenta de su actividad, para después darle cuenta a la sociedad. Y cuando había un proyecto de ley... Es la responsabilidad política que deben necesariamente tener los partidos políticos. Por eso yo vuelvo a la al impulsar también determinadas candidaturas. No nos olvidemos que dentro de la buena fe del elector, nosotros hemos tenido episodios absolutamente confusos y dramáticos. El año pasado, cuando un legislador lo encontraron en una situación poco obscena, feliz, ¿no? Poco feliz, o muy feliz para él, no lo sé. Y luego acá, en el Consejo Deliberante, cuando otro legislador de la ciudad había formado parte de una banda a robo armado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De la famosa sábana lista. Entran dentro de la estructura oficialista, entran en tercero, cuarto término. Y nadie los conoce. Hace una buena elección y entraron. ¿A quién va a rendir cuenta esa persona? Y yo creo que ahí es donde al momento de votar, todos los ciudadanos tenemos que tomarnos un minutito. Totalmente y decir de acuerdo. Quiénes son cada uno y ver, a ver, quiénes son los que nos van a gobernar, Por quiénes eso son los es que van a importante legislarlo.
Por eso es importante saber de dónde vienen, no solamente a dónde van, de dónde vienen. Porque ahora está la famosa frase, no importa de dónde vienen, sino a dónde vamos. No, señor. Importa de dónde vienen, precisamente por lo que está diciendo acá Bernardo Solá. En ese análisis tenemos que saber a quién le confiamos determinadas responsabilidades y para eso tenemos que saber de dónde viene y hacia dónde van. Muy bien, se me va el tiempo y tengo que hacer una pausa, Bernardo. Compartiendo esta noche con un abogado, un hombre de prestigio aquí en Salta. Vamos a volver en no más de 40 segundos. Dame una pausa cortita y vengo, dale. Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá esta noche en Brújula, Política para no dormir, en la compañía de Bernardo Solá, charlando de varios temas que hacen a nuestra convivencia diaria, cómo vemos la política, por qué él hoy asume una candidatura nada menos que a senador provincial por la Unión Cívica Radical. Hablando de eso, ¿cómo ves la Unión Cívica aquí en Salta? Se terminaron las internas. Estamos en condiciones de asumir que la Unión Cívica también ha madurado como partido político aquí en Salta o sigue presa de esas tensiones internas a las que siempre nos ha tenido acostumbrados. No, yo creo que está en un proceso de maduración muy importante. Ajá. Es el único partido, junto con el Partido Renovador, que hicieron elecciones internas para elegir sus autoridades y por primera vez creo que compitieron 3 listas en la capital y por primera vez las listas de candidatos están incluidas las 3 listas que compitieron en la Unión Cívica Radical en las internas. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me acompaña como candidata suplente, sí, quien fuera candidata a presidente en el partido y salió tercera. Ajá. El Chique Escobar, y me parece eso fundamental, haber incluido a todas las listas, y ese sí es un proceso madurativo, político, institucional de la Unión Cívica Radical, porque convengamos, yo soy consciente de que al partido en Salta siempre dice los radicales, como si fuera un peso, y para mí no es un peso en absoluto, para mí es un orgullo y una alegría, y creo que estratégicamente en este momento salir como Unión Cívica Radical, lista 3, llevándolo al Chato Correa de candidato. Bueno, hay que contarle a la gente una parte de la realidad de la Unión Cívica. La Unión Cívica, con esta lista 3, va como Unión Cívica aquí en Salta, pero a nivel provincial va dentro de lo que es el Frente. En 11, creo que 10 u 11 departamentos sale solamente como Unión Cívica Radical. Que no es una cuestión menor. En Metán, en Capital, sí, creo que en Güemes, en Cafayate, en Cerrillo, pero son 9 o 10 departamentos que, como estrategia electoral, lo cual no significa que cuando haya que votar en las elecciones nacionales para ahí defender la República y para evitar que el kirchnerismo tenga la mayoría, seguramente vamos a ir en alianza y seremos Juntos por el Cambio. Pero en Salta nosotros queremos ser Unión Cívica Radical y tener los espacios y que el radicalismo tenga sus diputados, su senador, su concejal, sus constituyentes. Me parece que es muy importante diferenciar eso, porque no es que la Unión Cívica Radical rompió con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio a nivel nacional va a seguir y la Unión Cívica Radical va a estar a nivel nacional. Pero acá tenemos autonomía. Y acá la convención... sí. En ese frente no es igual que el nacional. No. Porque ustedes lo tienen a Olmedo, que no lo tienen a nivel nacional. Por eso. Y tienen el PRO, que es su otro socio político, que está también acá en Salta y a nivel nacional. Claro, y la convención decidió ir en frentes. Ajá. Y dejaba liberado a los departamentos a que optaran si querían ir dentro de un frente o hacerlo como Unión Cívica Radical lista 3. Y yo creo que es la oportunidad en que Salta hay muchos radicales en Salta. Ajá. Pero lo que pasa es que lo que hablábamos siempre, iban enmascarados o en otro, disfrazados en algún frente, no en el lugar que debían ocupar y eran intrascendentes. Creo que hoy
la Unión Cívica Radical puede trascender y el electorado va a tener una opción, me parece, totalmente distinta a lo que hay en este momento. Creo que la Unión Cívica Radical, volviendo al inicio de tu pregunta, ha madurado y está madurando acá en Salta, sin duda. Eso tiene que ver con una cosa, Bernardo. La propuesta electoral de los partidos políticos, ya que acá sale sola la Unión Cívica Radical, no sale confundida en un frente, no, está sola mostrando su identidad, mostrando sus luces y sus sombras, porque todo el mundo la tiene, también un partido político, porque está conformado por seres humanos. Entonces tiene sus defectos y sus virtudes. Bueno, dentro de eso se exhibe públicamente con una oferta electoral. ¿Cómo se hizo esa oferta electoral? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo la vamos a presentar cuando empiece la campaña el día 4 de junio? Es una gran oferta electoral, es competitiva, vienen a ganar la elección, sí, o simplemente vienen para decir, no, estamos presentes, ya para nosotros estar presentes es ganar. No, no. El radical no es así, el radicalismo no hace acto de presencia. Bien, muy bien. Cuando están decididos a ganar. Pero obviamente cuando salió Alfonsín, entonces ya Alfonsín salía a ganar, y los radicales cuando vamos a la arena política... Pero era Alfonsín, era Alfonsín. Pero ¿quién lo conocía a Alfonsín en el 82? Claro. No, y además hay una cosa, el hombre que había llevado los destinos de la Unión Cívica Radical era Balbín. Era Ricardo Balbín. Era el hombre más conocido. Y Alfonsín lo enfrentaba en todas las internas habidas y por haber. Y perdía. Seguro. Y el radicalismo, cuando sale a la arena política, sale a ganar. Y nosotros vamos a salir a ganar. Como se dice, poner toda la carne. Mira, ya que me estás diciendo, salgo a ganar, te voy a poner un nombre. Sí. Matías Posadas. Ex radical. Ex. ¿O es? No, ex. Fue radical. Porque su padre fue presidente de la Unión Cívica Radical, y cuando no pudo hacer un acuerdo, no me acuerdo con quién, se fueron del partido, él elaboró su propio partido y hoy forma parte del COE y es secretario general de la Gobernación y candidato a senador. Yo digo eso. ¿Pero qué significa eso cuando me decís eso? ¿Tendría que renunciar? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Que para entrar en la arena política tenemos que ir todos de manera pareja. Me parece que competir contra el secretario general de la Gobernación, que forma parte del COE y es el candidato del oficialismo, por lo menos debería ya renunciar a su cargo. Capaz que renuncie cuando empiece la campaña. Está bien, pero pero que renuncie, no que pida licencia. Emiliano Durán, me parece que es un hombre fuerte también. Sí, no sé cómo se lo verá. Lo fuerte en el conocimiento, es decir, puede estar posicionado. Ahora, si tiene profundidad política, no lo sé. Yo lo único que sé, y lo escuché alguna vez decir, que él en política no se iba a meter nunca, que la política no era un ámbito para él, y ahora es candidato a senador del oficialismo. Me parece que la coherencia forma parte de la propuesta electoral. Bueno, pero yo le escuché decir eso a muchos. A mí no. Acá lo tenés, por ejemplo, Martín Grande, que va a ser otra de las personas con las que te vas a tener que enfrentar. Salvo Posadas, de los otros dos, ¿de qué partido vienen y qué trayectoria en la vida Martín política? Grande empezó con el PRO y me dijo el otro día que él sigue en el PRO. Pero fue candidato a intendente de Olmedo. Fue candidato a intendente. No se le pasa una a Bernardo Solá. Digo... yo soy Bernardo Solá de la Unión Cívica Radical y toda mi vida fui candidato, las veces que fui, por la Unión Cívica Radical. Y seguramente todos ellos tienen... pidiendo mucho también. No, todos ellos tienen un grado de conocimiento obviamente mayor al mío. Por lo menos entre los 50 para abajo seguro. Pero yo digo que parte de la propuesta política cuando la gente vaya a votar, creo que tiene que ser la coherencia de la vida de ese político. El testimonio de la vida del político. Me parece que forma parte de la propuesta política. Bueno, yo te nombré a Emiliano Durán, te nombré a Matías Posadas y te nombré a Martín Grande, tal vez como dentro de este grupo de candidatos, como los hombres tal vez a vencer, que tienen ya un posicionamiento. No nos olvidemos que Grande, además de ser periodista, es diputado nacional.
ha sido candidato 2 veces a la intendencia, una no logró ganar la interna, por eso la tenemos a Bettina Romero, y en la otra perdió. Como consecuencia de ello, tiene ya un posicionamiento. Seguramente. En el caso de Emiliano Durán, es un hombre que, no sé cómo decir, es periodista, supongo, o no lo sé. Sé que es abogado también. Nadie sabe en qué posición política está Durán. Yo no sé cuál es. No No Por sé eso cuál es digo, su postura política. no lo conozco. Matías Posada, sí. Sí, y tiene una profundidad política, pero ¿cuál es ahora? Tiene, porque él también es nacido y criado radical, pero ya se fue del partido hace más de 15 años. Bueno, lo importante es lo que el hombre hace y decide cuando tiene aptitud y capacidad para hacerlo. Sí. Ya los señores se olvidaron del radicalismo, están en otra etapa, tiene otro partido que se llama el Frente Plural. Pero creo que el Frente Plural va con... Creo que el Frente Plural forma parte del frente que no lo lleva él de candidato. Creo que... No, estuve viendo... Ver, sí. El oficialismo lleva 2 frentes. 2 frentes. Y uno lo lleva a Matías Posada y el otro a Emiliano Durán. Bueno. Creo que el frente que lleva a Emiliano Durán, ahí está el partido de Posada. Porque, a ver, ¿cómo se hace? El Frente Plural está en Gana Salta. Gana Salta es uno de los frentes oficialistas y está con el Partido Justicialista, Memoria y Movilización Social, Libres del Sur y el Frente Plural. O sea, él está en ese sector. Sí, pero... Y el otro, que es también oficialista, donde está Durán, no sé por qué partido va Durán tampoco. No va por un partido. Por no eso, va por partido, va por el frente. Va por él. Por el frente, va por él porque es una persona conocida. Claro. Bueno, todo eso tiene que verse, acá tengo los frentes que vos decías hace un momento. Yo le dije cuando presentaba a la gente que esto necesariamente uno tiene que tener un machete, ¿no? Porque no vale la pena aprender esto. Pero el frente donde va Matías Posada. A ver, veamos, Gana Salta se llama. La Alianza Gana Salta. Partido Justicialista, que te lo dije, el Frente Salteño no lo dije, el Frente Plural, que es el partido de Posada. Está Memoria y Movilización, el Movimiento Libre del Sur, que también lo dije, el Partido Fe, Trabajo y la Equidad, que es parte de qué, y el Partido Unión Victoria Popular. Bueno, eso es lo que estamos viendo y le estoy presentando para ver cómo Bernardo Solá se puede llegar a ubicar en esta campaña electoral que comienza el día 4. Hay que instalar seguramente a un hombre de la Unión Cívica Radical. Pero vos tenés una cosa que poco la tienen, que es la estructura partidaria. Sí, que un partido que... Y un partido que no es un sello de goma también. No nos olvidemos que es el partido más viejo de Latinoamérica, de Sudamérica seguro. 1891 se fundó. Por eso no hay otro partido. Y hay una estructura y hay muy buenos candidatos en la lista. Está Rubén Correa de candidato a diputado, está el Turco Salim que es candidato a concejal, que ya fue concejal, Teresa Castañeda que es candidata convencional, abogada y ya fue convencional en el año 86, y toda la estructura del Partido Radical, que no es poca, y esa estructura que hay mucha juventud, uno va al comité y hay mucha juventud, en el cual Mao Zedong decía, si haces política y miras para atrás y no hay juventud, retírate. Y yo entro al Comité Capital y con orgullo lo digo, miro y hay mucha juventud que está con muchas ganas de participar. Y esa estructura la estructura radical va a estar al orden de estas candidaturas para, vuelvo a repetir, en la arena política salir a competir y ganar. No a decir estamos nada más, sino queremos ganar. ¿Qué concepto tiene Bernardo Solá de lo que es el Senado acá en Salta? Yo, salvo por a veces cuando uno lee, puede conocer 1 o 2 nombres de los senadores. El concepto que tengo que ni siquiera es una escribanía, porque la escribanía hay que llevar papeles y firmar, ahí directamente levanta la mano y ya sale el papel hecho. Es mucho más rápido. Mucho más rápido, no hay, y eso es lo que
uno apunta y uno es cuando dice que tiene ganas de participar. Hay que controlar, el poder legislativo tiene que controlar. Un senador tiene que poner y levantarse y gritar a veces de la banca y decirle, no señor, esto no es así, esto no debe hacerse así. Hay que controlar. ¿Sistema unicameral o bicameral como el que tenemos? No, yo creo que el sistema bicameral, porque en algunos lados hay... Pero cambiando cosas del Senado. Pero cambiando. Y vuelvo a repetir, desde el Senado tiene que ser el órgano de control. No puede ser que los miembros del tribunal del tribunal ¿electoral? No, los miembros del que controlan el Tribunal de Cuentas, perdón, sí. No me salía. Los miembros del Tribunal del Tribunal de Cuentas de la provincia. No hay Tribunal de Cuentas. No, que acaban de la ser Auditoría nombrados. General. La Auditoría General. Antes teníamos Tribunal de Cuentas que fue sustituido por la Auditoría General de la Nación después de la última reforma de la provincia. ¿Dónde está? Acaba de ser nombrado Ferrari, sí, acaba de ser nombrado Esper, que fue senador, el otro fue ministro. ¿Y el acuerdo de dónde proviene? Bueno, del Senado. Por eso, y no encontré ningún senador que se oponga, o por lo menos no se hizo. No hay un antecedente en que haya un senador que se oponga a nada de lo que dice el oficialismo. Pues entonces, bueno. Por eso es que vos decís menos que una escribanía y por ahí es cierto. Por eso yo creo que el Senado tiene que ser la resonancia o la caja de resonancia donde se puedan discutir y sobre todo se pueda controlar la gestión de gobierno. Bernardo, te agradezco que hayas venido acá esta noche. No, muchas gracias. La gente estemos esta noche participando un poco también del tema de la política, ¿no? Muchísimas gracias por tu invitación. Como te digo siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.